Hola y bienvenidos a mi nuevo video en donde veremos el gran negocio en el que se han convertido las iglesias de la actualidad, pero cabe aclarar que desde siempre el ser humano ha hecho un gran negocio con el nombre de Dios, pero en estos tiempos están de remate, porque hoy por hoy cualquier persona puede crear o inventar una confesión religiosa, y con unas cuantas decenas de incautos que logre atraer hacia su religión, se puede hacer rico en poco tiempo. Pero primero veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 14 versículos 22 y 23 que dicen así. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Con esos párrafos Dios les ordenó a sus siervos, particularmente a los israelitas, que tenían que entregar el diezmo de lo que ganaran, el 10% de todo su dinero, para que lo usaran los levitas quienes eran descendientes de Leví, quien era uno de los hijos de Jacob, y que fueron escogidos por Dios para servir específicamente como ministros del santuario, que era el lugar en donde se ofrecían los servicios religiosos del pueblo de Israel. Pero hay que aclarar que esa orden, mandato o ley Dios se las impuso a los israelitas y a nadie más. Pero a través de la historia no han faltado los mañosos que sacan esa ley a colación para enriquecerse a costa de sus feligreses. Y hay que ver cómo son de inocentes muchas personas que aun siendo extremadamente pobres no dejan de dar su diezmo a su respectiva iglesia o asociación religiosa que se los pide, exige u ordena, y ha habido casos en los que los mismos dirigentes religiosos se atreven a correr a los feligreses que no pueden dar el diezmo. Así de abusivos son muchos aprovechados, que valiéndose de la buena fe, o de la buena voluntad de sus semejantes se aprovecha de ellos lo más que pueden. O como la Biblia misma lo dice en Eclesiastés capítulo 8 versículo 9 que dice: Todo esto he visto, y hubo un aplicar mi corazón a toda obra que se ha hecho bajo el sol, durante el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Sí, el ser humano siempre se ha aprovechado de su situación para dominar a sus semejantes, y en el caso de las confesiones religiosas, o iglesias, no ha sido la excepción porque prácticamente todas, sí, todas, desde la Iglesia católica, pasando por la apostólica, la sabatista, la puerta, o casa del alfarero como la llaman ahora, los testigos de Jehová, los mormones, y muchas, pero muchas otras iglesias más, siempre han sacado algún beneficio económico de sus feligreses, y en algunos casos son muy notorios entre quienes dirigen esas iglesias porque sus líderes viven en la opulencia máxima, mientras que la mayoría de sus feligreses viven en la pobreza, y en algunos casos en la pobreza extrema. Pero no duden de que esos que se aprovechan de la buena voluntad de los demás tarde o temprano tendrán que pagar por sus pecados, como todos, pero en su caso será peor por hacer un sucio negocio con el nombre de Dios, cosa que Dios mismo detesta. Aunque como luego dicen, no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre, ¿no lo creen? Porque hay que ser bastante ingenuo, por no decir. Bueno, hay que ser muy ingenuo para darle tu propio dinero a gente aprovechada como esos líderes religiosos que se hacen ricos a costa de sus fieles seguidores a quienes engañan con sus falsas doctrinas para sacarles todo lo que puedan. Y una de las tácticas que usan algunas iglesias es la venta de las famosas imágenes de personajes reales o ficticios a los que ellos mismos denominan santos. Y existe una gran y amplia variedad de las mismas. Porque ya existe un santo para prácticamente cada cosa en este mundo de hoy tan absurdo en el que nos tocó vivir. Y tan absurdo es este mundo que mucha gente adora ya hasta a la misma muerte, sí, a la muerte, de la que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 22 al 26. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero, gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo, primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes, y le entregará el reinado a Dios el Padre. Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Hay que recalcar que la Biblia se refiere a la muerte como al último enemigo que Cristo vencerá, pero aún y con todo eso, la muerte es adorada por muchas personas alrededor del mundo, para que vean cómo está de cabeza este mundo que adora a quien no debe y desprecia a quien no lo merece. Pero lo más curioso de todo esto es que quienes dicen adorar a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios cuyo nombre es Jehová, Yahvé, o YHWH en hebreo con el ya conocido y famoso tetragramaton, o como quieran llamarlo que al fin y al cabo nadie tiene la verdad absoluta ni nunca se han podido poner de acuerdo los eruditos sobre la correcta pronunciación del nombre del Dios de la Biblia. Pero lo que sí está muy pero muy claro,
Es lo que dice la Biblia sobre la muerte como lo acabamos de ver, y también habla mucho muy claro en relación a las imágenes que varias religiones usan para hacer negocio con sus devotos, enseñándoles que deben de adorar a esas imágenes que les venden porque son de santos. Pero la Biblia habla enfáticamente sobre las imágenes en Éxodo capítulo 20 versículos 4 y 5 en donde dice: No debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra debajo o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas. En Isaías capítulo 42 versículo 8 dice muy claramente: A ningún otro daré yo mi propia gloria, dijo Dios mediante el profeta Isaías, ni mi alabanza a imágenes. El libro History of the Christian Church dice: Los cristianos primitivos se habrían horrorizado ante la simple idea de colocar imágenes en las iglesias, y habrían visto como un acto de idolatría que alguien se inclinara ante ellas o les orara. Y en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 14 dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En Mateo capítulo 4 versículo 10 dice: Es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Como pueden ver, la Biblia condena tajantemente el uso y la adoración de imágenes de cualquier tipo, y ese es uno de los 10 mandamientos que Dios les dio a sus seguidores. Y además de todo eso, hay quienes se atreven a decir que María, la madre de Jesús, intercede ante Dios por ellos, cuando en la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5: Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ayer estaba leyendo una discusión sobre este tema de las imágenes y de la Virgen, en donde algunas personas católicas defendían su postura afirmando que ellos no adoran a la Virgen María ni a ninguna otra imagen, y aunque la gran mayoría de las personas católicas que conozco sí lo hacen, no dudo de que existan personas sinceras dentro de cualquier credo religioso que no lo hagan, pero de que mucha gente adora imágenes de eso no hay ninguna duda, y eso a pesar de que la Biblia condena esa práctica. Además, mucha gente cree que María murió siendo virgen, pero nada más alejado de la realidad, porque como todos deben de saber, una mujer aunque se embarace sin que haya tenido sexo con un hombre, al parir o dar a luz deja de ser virgen. Y además en Mateo capítulo 13 versículos 55 y 56 la Biblia dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y en Marcos capítulo 6 versículo 3 la Biblia dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Así que la misma Biblia dice que María tuvo varios hijos con José, así que lo de virgen ya no se aplica más que cuando quedó encinta de Jesús, porque de ahí en adelante dejó de ser virgen. Una vez me platicaron un caso de una persona que estaba platicando con una mujer sobre María, y la mujer adoraba a la madre de Jesús, pero después de un rato platicando y debatiendo sobre el tema, esa persona le demostró a la mujer con la Biblia en la mano que María había dejado de ser virgen desde el momento en que dio a luz a Jesús, además de los hijos que tuvo con José por medio de relaciones sexuales como se hace normalmente. ¿Y qué creen que hizo la mujer cuando se dio cuenta de que la persona que estaba platicando con ella tenía la razón al respecto? La mujer se soltó llorando, y entonces la persona que estaba con ella le pidió disculpas y le dijo que no era su intención hacer que se sintiera mal, y enseguida se retiró. En otra ocasión, en un trabajo que tuve hace algunos años, una mujer de unos 45 años de edad estaba platicando conmigo, y ella estaba muy emocionada porque las autoridades pusieron una estatua de cemento a imagen de la Virgen María en lo alto del Cerro de la Memoria, el cual está en la entrada de la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. Pues bien, la señora se soltó alabando el hecho y diciendo que la Virgen María le había hecho muchos milagritos, y que ella le pedía en oración para que intercediera por ella ante Dios, pero entonces yo le dije con todo respeto: Señora, tiene más posibilidades de que yo le haga el milagro porque esa estatua no tiene vida, solo es un trozo de cemento, es como la banqueta esta, solo que con la forma de María, pero no tiene vida ni ve ni oye, así que no le puede realizar ningún milagro. Eso no le gustó a la señora, quien entonces se retiró para que no pusiera más en duda su fe en María. Pero en la misma Biblia está escrito esto sobre las imágenes en Salmos capítulo 15 versículos 4 al 8. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, tienen nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden tocar, tienen pies, pero no pueden andar.
de su garganta no sale ningún sonido. La gente que los hace llegará a ser igual que ellos, también todos los que en ellos confían. Eso está muy claro, ¿no lo creen? Pero aún y con todo eso, mucha gente sigue adorando imágenes de personas que en vida fueron ladrones y asesinos, e incluso adoran a la muerte, como si la muerte les fuera a conceder algún deseo o a hacerles algún milagrito. Cada quien puede creer en lo que quiera, que para eso tenemos la libertad de elegir, con eso no hay problema, aunque mucha gente tenga creencias por demás absurdas. El problema está en que mucha gente se aprovecha de las creencias de sus semejantes para sacarles provecho, para enriquecerse a costa de su fe, y en muchos casos del fanatismo religioso, porque de que hay fanáticos religiosos no hay ninguna duda porque abundan por todos lados. Está como aquella mujer que afirmaba categóricamente que Batman es el diablo, tan solo por las orejas puntiagudas que tiene en su logo. Y por más que me esforcé por explicarle que Batman significa hombre murciélago, y que los murciélagos son unos animalitos creados por Dios, no pude sacarle esa absurda idea de la cabeza y se empeñó en afirmar que Batman es el diablo. ¿Eso raya en el fanatismo, no lo creen? Y es ahí en donde las iglesias y los líderes religiosos se aprovechan de esa mentalidad de la gente crédula e ingenua, y los despluman lindo y bonito. Algunas iglesias piden dinero disfrazándolo de cooperaciones voluntarias. Otras religiones piden el diezmo, otras confesiones religiosas exigen el diezmo, y otras agrupaciones religiosas más descaradas exigen el diezmo a sus fieles y si no lo dan los expulsan del grupo. Así de descarados son algunos. Así de lucrativo es el negocio de las iglesias, que según un estudio, la Iglesia Católica tiene un presupuesto anual de aproximadamente 300 millones de euros. La Archidiócesis Católica de Colonia en Alemania reveló que tiene una fortuna de 3.820 millones de euros. Y el Vaticano tiene aproximadamente 60.350 toneladas de oro, que equivalen al doble del tamaño de las reservas oficiales que hay en todo el mundo. Qué curioso que en la Biblia esté escrito esto en Juan capítulo 2 versículos 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y en Miqueas capítulo 3 versículo 11 dice: sus líderes juzgan a cambio de un soborno. Sus sacerdotes enseñan por un pago. Y sus profetas practican la adivinación por dinero. Aún así, se apoyan en Jehová y dicen: ¿acaso no está Jehová con nosotros? A nosotros no nos caerá encima ninguna calamidad. Y en Jeremías capítulo 7 versículo 11 la Biblia dice: ¿se ha convertido para ustedes esta casa que lleva mi nombre en una cueva de ladrones? Yo mismo lo he visto, afirma Jehová. Y en Mateo capítulo 10 versículo 8 dice: curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Recibieron gratis, den gratis. Y en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17 dice algo que ejemplifica a la perfección en lo que se ha convertido la religión. Nosotros, porque no somos vendedores ambulantes de la palabra de Dios, como sí lo son muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo. Al decir no somos vendedores ambulantes de la palabra de Dios, quiere decir que no cobran por enseñarle a la gente la palabra de Dios, cosa que la gran mayoría de los líderes religiosos es lo que hace en la actualidad, cobrar por enseñarle a la gente la palabra de Dios. O en otras palabras, están haciendo negocio, un negocio muy grande, con la palabra de Dios, aunque eso tarde o temprano lo pagarán y muy caro, cuando vayan a rendirle cuentas a Dios. Y lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, demuestra que los cristianos verdaderos, los que realmente aman a Dios y al prójimo, no cobran por sus servicios como lo dice la Biblia de esta manera. Seguro que recuerdan, hermanos, nuestro duro trabajo y nuestros grandes esfuerzos. Cuando les predicamos las buenas noticias de Dios, trabajamos día y noche a fin de no ser una carga económica para ninguno de ustedes. Noten que al final del texto dice trabajamos día y noche a fin de no ser una carga económica para ninguno de ustedes, todo lo contrario de lo que hacen ahora los abusivos líderes religiosos que se han convertido en una carga, y mucho muy pesada, para los pobres crédulos que integran su rebaño tan esquilmado. Allá donde vivía antes hace más de 10 años, cerca de mi casa construyeron un templo religioso más no recuerdo de qué agrupación religiosa era. Pero lo que sí recuerdo es que el sacerdote, cura, pastor o como le llamen,
Era un cínico desvergonzado que les decía a las mujeres que iban a su culto que le robaran el dinero a su respectivo marido, y les daba otros consejos igual de absurdos para una persona de su clase, para cualquier persona, pero sobre todo para alguien que se supone que enseña la palabra de Dios, y uno de los mandatos de Dios es que no robarás. Ese desvergonzado traía locas a las mujeres que iban a su iglesia, y entre varias juntaron dinero y le compraron un auto a ese tipo. Y debo decir que a mí me sorprendió cuando miré a cuando menos dos de esas mujeres a las que yo consideraba sensatas, y que creí que eran dos mujeres inteligentes, cuando miré cómo andaban desviviéndose por ese tipo al que miraban como si fuera Dios, el cual las controlaba como si fueran marionetas. Y eso que esa iglesia era pequeña, ahora imagínense una iglesia grande con sucursales en todo el mundo y con millones de fieles que dan de su propio dinero para que los líderes se vuelvan ricos y hasta millonarios. Y acabo de recordar un caso que me platicó una persona hace unos años, cuando esa persona estudiaba en la universidad. Pues por allá conoció a un tipo que estaba preparándose para convertirse en sacerdote católico, y una vez lo vio en un bar tomando cerveza y riéndose de lo que le confesaban los feligreses que acudían con él a contarle sus pecados. ¡Qué tontería! Contarle y confiarle su vida a simples seres humanos tan pecadores como ellos, como si esas personas fueran superiores a los demás. Y es aún peor con las personas que les dejan a sus hijos pequeños encargados a los sacerdotes de cualquier religión, y más sabiendo todo el daño que les han hecho a los niños a través de los años esos pseudo servidores de Dios, que se aprovechan de la estupidez humana para realizar semejante barbarie con total complacencia de las autoridades religiosas, que solo los cambian de lugar cuando cometen una de sus atrocidades y ésta sale a la luz. Por eso estamos como estamos. Pero en fin, está escrito en la misma Biblia que esta situación no hará más que empeorar, así que más nos vale estar preparados para lo peor. Pero no hay que olvidar lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley. En otras palabras, todo aquel que usa la palabra de Dios para sacar provecho para sí mismo, por ejemplo, para enriquecerse, muy pronto cosechará lo que sembró, y de eso no hay escapatoria. Si llegaste hasta aquí te agradezco que hayas invertido un poco de tu tiempo viendo mi video, y te invito a que te suscribas si no estás suscrito, y a que compartas el video para que lo pueda ver mucha más gente. Hasta la próxima.